Si yo quisiera saber cuánto gano cada vez que vendo un producto, calcular el margen. Margen de contribución, se dice en contabilidad. Margen de contribución unitario. Precio de venta unitario menos costo variable unitario. Ese era mi margen. Pero cuando estoy en finanzas, ya no digo margen, digo spread. El spread es un diferencial, igual que ventas menos costos totales. Acá el diferencial es de tasas. Tasa activa menos tasa pasiva. El spread es un diferencial de tasas. Tasa activa menos tasa pasiva. Por ejemplo, en el sistema financiero, los bancos mantienen un spread. Obvio, porque el negocio de un banco es un negocio financiero. ¿Correcto? Si yo tengo, por ejemplo, un negocio de compra-venta, pero ese negocio de compra-venta yo lo estoy tomando desde el punto de vista económico, ¿correcto? Mi margen será las ventas menos mi costo total. Eso es lo que gano. Pero si estoy tomando este negocio, el mismo negocio, desde el punto de vista financiero, tengo que calcular un spread, como los bancos, que son negocios financieros. Un banco, por ejemplo, tiene un spread, que es como si fuera un margen financiero, ¿no? Hay quienes dicen el spread, la traducción del spread es margen financiero. Bueno, es un spread. Este spread es tasa activa menos tasa pasiva. ¿Cuál es la tasa activa? Es la tasa que te cobra el banco cada vez que tú le solicitas un préstamo. Porque es que yo quiero 100.000 para mi negocio, pactan 100.000 para el negocio, ¿correcto? Muy bien, entonces las tres condiciones del financiamiento. Primero, la idea. ¿Qué vas a hacer con la plata? La idea, ¿no es cierto? Segundo, ¿quiénes son las personas que van a echar a andar este negocio? Tercero, el contrato de crédito. ¿Cuál es el contrato de crédito? ¿Cómo voy a pactar la devolución, tasa, plazo, etcétera, etcétera, etcétera? Las condiciones. En ese contrato de crédito está consignada la tasa activa, esa tasa activa. La tasa activa es la tasa que te cobra el banco cada vez que tú le prestas dinero. Entonces, el sistema financiero en colocaciones cobra una tasa activa. Y la tasa pasiva es la tasa de captaciones. El banco capta ahorro del público, ¿correcto? Entonces, esa tasa que le paga al ahorrista, porque el ahorrista lleva su plata al banco, es una tasa pasiva, ¿correcto? Entonces, el banco te cobra una tasa activa, 24%, 25%, y te paga una tasa pasiva, 0.75, 1%. ¿Cuánto es el spread? Promedio ponderado 24% en el Perú. Hay que poner un mango, ¿correcto? Ese es el spread. Las empresas tienen un spread también. Las empresas tienen un spread que también tiene su tasa activa y su tasa pasiva, su tasa de ventas o su tasa de renta y su tasa de costo. La tasa de renta es la tasa interna de retorno, es como si fuera la tasa activa, la tasa interna de retorno. Y la tasa pasiva es la tasa de su costo de capital, que viene a ser costo de capital, K sub 0. K sub 0 es costo de capital empresarial, podría ser también costo de oportunidad. Entonces, un spread de una empresa, de cualquier organización que no sea un banco, mantiene tasa activa, tasa interna de retorno, tasa pasiva, tasa de costo de capital. Cuando estamos hablando de que la función financiera es la aplicación razonable de los recursos, estos recursos que se aplican a una acción financiera necesitan un spread positivo o un spread positivo. Si estás en Nueva York dices spread, si estás en California dices spread. Igual. Entonces, si este spread es positivo, significa que tiene una tasa de renta superior
a su tasa de costo. Es como economía mantener un margen de contribución unitario positivo para la venta de un producto. Igual. La función financiera entonces trata en lo posible de generar todos los recursos que razonablemente, es decir, mantengan spread positivo. Esta función financiera siempre está monitoreando estados financieros. Estos estados financieros, que pueden ser el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja o el balance, desde el punto de vista financiero neto, posibilidad futuro es un balance general. Y un balance general tiene más o menos esta característica, ¿no? Activo y pasivo. El activo puede ser activo corriente, activo no corriente. El pasivo puede ser pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. ¿Qué es un activo? Para hacer un repaso rápido. Un activo es todo lo que tengo. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo que debo, ¿cierto? Lo que yo tengo es un activo, lo que yo debo es un pasivo. Muy bien. Pero lo que yo tengo, que es un activo, depende cuándo lo resuelvo. ¿Y qué significa resolver desde el punto de vista jurídico? Significa liquidar, terminar, cerrar. Entonces yo hago el cierre de una operación cuando liquido la operación desde el punto de vista jurídico, cuando liquido, ¿cierto? Entonces este activo, lo que tengo, si es que es liquidable hasta el final del ejercicio económico, el ejercicio económico es el ejercicio fiscal. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, el ejercicio fiscal en el Perú empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Significa que si yo logro resolver mi activo hasta el 31 de diciembre de este año, yo lo debo de considerar como activo corriente. Pero si yo lo resuelvo pasando el año, yo lo debo colocar como activo no corriente. Ahora, ¿qué significa resolver? Liquidar. ¿Correcto? Entonces, yo tengo, por ejemplo, cuentas por cobrar. Yo pienso que esas cuentas por cobrar las voy a cobrar este año, obviamente. Yo no pienso que estas cuentas por cobrar las voy a pasar al siguiente año. Yo pienso que las voy a cobrar este año. Entonces, si yo pienso que esas cuentas por cobrar, que es un activo, las voy a cobrar hasta el 31 de diciembre, lo pongo como activo corriente. ¿Correcto? Vamos a suponer que tengo un terreno. Un terreno es un activo, ¿no es cierto? Pero un terreno yo pienso que lo voy a resolver en más tiempo que un año, o más tiempo que al 31 de diciembre. Lo pongo entonces como activo no corriente, o como activo fijo. Lo que está en esta parte de acá, activo no corriente. Yo puedo tener también, por ejemplo, maquinarias, puedo tener equipos. Eso es activo fijo o activo no corriente, lo ubico acá. Puedo tener, por ejemplo, también mercancías, mercaderías. Yo pienso que nadie tiene mercaderías para venderla en 5 años. Tú quieres venderla pues en el próximo segundo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que esas mercancías, estas mercaderías, yo las voy a vender pues máximo hasta que termine el año. Termina mi ejercicio y yo liquido todas las mercaderías. Es lo que pienso. Entonces las mercancías lo pongo acá, mercaderías lo pongo en el activo corriente. Puedo tener también valores negociables. Los valores negociables son aquellos títulos que por excedente de utilidades la empresa compra para negociarlos, o compra simplemente porque gana un interés más que la tasa pasiva por captaciones que le da un banco. ¿Correcto? Es decir, la tasa de renta de un activo financiero es mayor que la tasa pasiva por captaciones del sistema financiero formal. ¿Correcto? Entonces, compro valores. Esos valores que compro, si yo creo que los voy a resolver hasta el 31 de diciembre, lo pongo en valores aquí en activo corriente. Pero si esos valores que compro los voy a resolver después del 31 de diciembre, entonces tendría que ponerlo en activo no corriente. Hay algunos balances, por ejemplo, valores negociables que están una parte en activo corriente y la otra parte en activo no corriente. ¿Por qué? Porque la parte que está en activo corriente se va a resolver antes del 31 de diciembre.
se va a monetizar antes del 31 de diciembre. Y la parte que está en activo fijo se monetiza luego del 31 de diciembre. ¿Correcto? Entonces, así manejo el tema de los activos. En los pasivos es igual. Los pasivos es deudas que tengo. Son deudas. Deudas que tengo con proveedores operativos, proveedores financieros, etc. Tributos también, puedo deberle al fisco. Esas son pasivos, ¿correcto? Si este pasivo yo lo voy a pagar hasta el 31 de diciembre, entonces es un pasivo corriente. Pero si ese pasivo es una deuda que voy a pagar pasando el 31 de diciembre, entonces lo pongo como si fuera deuda a largo plazo, pasivo no corriente. ¿Correcto? Entonces, la discriminación entre corriente y no corriente depende del ejercicio económico. Pero no solamente eso, depende de la intención que yo tenga de manejar el activo, de la intención que yo tenga de manejar el pasivo. ¿Correcto? Entonces, me doy cuenta que para un estado de ganancias y pérdidas, lo que habíamos visto antes, ventas, costos de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad operativa, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuesto a la renta, utilidad neta. Esa deducción es una deducción que yo resuelvo en el momento. Es una deducción que la hago ya después de tomar decisiones. Pero cuando yo estoy viendo un balance, no. Porque el balance es una foto donde yo tengo la posibilidad de arreglar. Si yo me arreglo, salgo lindo. Si no me arreglo, salgo feo. ¿No es cierto? Mientras que la otra foto, la foto del estado de ganancias y pérdidas, es una foto que te toma pues alguien y te toma, ya está. Como saliste, así fue. La decisión que tomaste hasta ese momento, esa es. ¿Correcto? Entonces, lo que significa que la foto que te toman en el estado de ganancias y pérdidas es una foto que te toma te ha podido tomar un externo. La foto que tú te tomas para el balance, tú podrías salir mejor, porque tú tomas una decisión en qué cuenta poner una cantidad dependiendo de una decisión. ¿Correcto? Porque, por ejemplo, esto, ¿qué pasa si es que yo tomo una decisión acá como lo siguiente? Por ejemplo, vamos a suponer, no sé si se ve desde allá, vamos a suponer que tenemos acá este balance. Tengo activo por un lado, pasivo y patrimonio por otro lado, ¿correcto? Tengo acá, por ejemplo, activo corriente, activo fijo, o no corriente. Tengo acá pasivo corriente, pasivo a largo plazo y patrimonio. ¿No es cierto? Muy bien. Resulta que teóricamente yo sé que mi capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Hagámoslo acá. Capital de trabajo es igual activo corriente menos pasivo corriente. Lo que significa que esto sería mi capital de trabajo. Capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. Vamos a suponer que yo tengo valores negociables. Estos valores negociables los tengo en activo fijo. ¿Por qué los tengo en activo fijo el valor negociable? Porque se va a resolver pasando el 31 de diciembre. ¿Correcto? Yo quiero tomarme una foto a la empresa y la tomo así. Mi capital de trabajo es este. Pero vamos a suponer de que yo voy a pasar, tomo una decisión y paso los valores negociables de largo plazo, que los tengo en el activo fijo, los paso de corto plazo y los paso al activo corriente. ¿Esa es una decisión que puedo adoptar empresarialmente hablando? Sí. Es una decisión que lo toma la gerencia, el director, etc. Resuelvo los activos, quemo mis activos hasta este año. Y fíjate lo que sucede. Lo que sucede es esto. Este activo fijo ya no tiene este nivel, sino este activo fijo está acá. El activo fijo ha bajado. Porque hay una cantidad en el activo fijo, que es valores negociables, que acaba de pasar al activo corriente. Y fíjate cómo ha crecido mi capital de trabajo. El capital de trabajo es activo corriente, que ahora está todo esto, menos pasivo corriente, que está esto. Y ha crecido mi capital de trabajo.
Sin embargo, es la misma empresa. Tengo los mismos valores negociables que la decisión anterior, pero aparentemente mi capital de trabajo es mayor. Si yo calculo contablemente cuánto es mi capital de trabajo, ahora es mayor. Y tengo los mismos valores, sino que es en una diferente condición financiera. Antes estaba sin resolver a corto plazo, ahora lo tengo resuelto a corto plazo. Esa decisión financiera, que es parte de la función financiera, te ocasiona generación de valor en el balance. Una decisión financiera. Esta es una decisión financiera, correcto. Puede suceder también lo que sucedió en varias oportunidades. Por ejemplo, un día nos vamos el viernes todo el mundo de paseo, vacaciones sábado y domingo, el lunes otra vez a la chamba, y resulta que el lunes venimos quebrados. ¿Cómo puede suceder esto? Otra situación. Es un tema financiero. Activo corriente, activo fijo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y patrimonio. Hasta ahí yo tengo una deuda de corto plazo y una deuda de largo plazo. La deuda de corto plazo me genera un capital de trabajo positivo actualmente, ¿no es cierto? Muy bien. Resulta que por circunstancias contextuales, de contexto situacional del país, los bancos, etcétera, una corrida tributaria, una corrida financiera, etcétera, 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 por condiciones contextuales externas, los bancos toman la decisión, porque están en su derecho, están en el contrato de crédito además, es decir, si te has dado cuenta, de pasar una deuda de corto plazo a largo plazo, una deuda de largo plazo a corto plazo. Y ellos toman la decisión de que esta deuda que está a largo plazo sea una deuda a corto plazo. ¿Y qué pasó? Mira el capital de trabajo que tenías. Ese es el capital de trabajo que tienes, ¿no es cierto? Resulta que toman la decisión unilateralmente, y están en su derecho, está en las normas, en la ley, de pasar una deuda de largo plazo y la convierten en deuda de corto plazo, y se borran todo esto y se queda así. Y mira tu capital de trabajo ahora, menos capital de trabajo, tienes un capital de trabajo negativo, lo que supone que con tus activos no vas a poder pagar los pasivos. Va a haber acá un diferencial y vas a tener que quemar activos no corrientes, vas a tener que tomar patrimonio para que salga saldado, etcétera. Tiene una complicación, una crisis. Tú te fuiste con un capital de trabajo positivo y llegaste el lunes con un capital de trabajo negativo, casi quebrado. Esta es una decisión financiera. Esta es una decisión financiera interna y esta es una decisión financiera externa. ¿Dónde está el riesgo en las finanzas? En las decisiones financieras internas y externas. Esta es una decisión financiera interna que no le favorece al sistema financiero formal. Esta es una decisión financiera externa que no le favorece a las empresas. ¿Dónde está la parte común? ¿Dónde está la parte que es igual? Esa parte igual se llama riesgo. Está en el riesgo. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros estamos analizando un balance, la palabra riesgo pertenece justamente a esta actividad de diagnóstico de hoy para poder generar una posición de escenario futuro. Y eso se da en ese estado financiero que es balance. Este es el estado de resultados que ya hemos visto cómo sale. Es una metodología con deducciones de las ventas netas, es decir, todo lo que yo facturo menos el IGB, hago deducciones de costo del producto, deducciones de gastos operativos, deducciones de costo financiero y deducciones de impuesto a la renta, fundamentalmente, más sumas y restas contables. Y al final obtengo la utilidad o la pérdida del ejercicio. Pero hay una dinámica del balance y el estado de resultados. Hay una relación entre la economía y las finanzas.
Esa es la razón, porque hay un momento que es económico-financiero. Ese momento económico-financiero da cuenta de una relación entre la parte económica y la parte financiera. Y esta relación está entre el estado de ganancias y pérdidas y el balance. ¿Por qué? Porque estas utilidades o pérdidas que tengo yo en el estado de ganancias y pérdidas, que tengo ventas menos deducciones, pasan directamente a una cuenta patrimonial, o una cuenta de patrimonio. Entonces, esta utilidad, que es la utilidad del ejercicio, está pasando al patrimonio como una cuenta patrimonial. Significa que los balances comienzan a incrementarse, los balances se comienzan a incrementar, son más grandes cada vez que tengo utilidades, pero comienzan a disminuir los balances, son más chicos cada vez cuando yo tengo pérdidas. ¿Correcto? Entonces, yo tengo pérdidas, comienzan a disminuir, yo tengo utilidades, comienzan a incrementarse. ¿Correcto? Eso es lo que está sucediendo con este estado de resultados. Ahora, hay un tercer estado financiero que es un flujo de caja. El flujo de caja son ingresos de caja o entradas de caja y salidas de caja. Y esta sumatoria algebraica son saldos de caja. Cuando yo tengo, por ejemplo, un préstamo, en un préstamo se activan estos tres estados financieros: el flujo de caja, el estado de ganancias y pérdidas y el balance. Se activan los tres cuando yo genero un préstamo. Vamos a suponer que estoy prestando 100, el interés es 10 y el total a pagar es 110. ¿Dónde van estas cuentas de un préstamo así cualquiera? Los préstamos van a pasivos. Estos pasivos pueden ser a pasivo corriente o pasivo a largo plazo, dependiendo del tiempo del contrato de crédito. El interés va a gasto, que son gastos financieros, va a las deducciones del estado de ganancias y pérdidas. Y el total a pagar va a egreso de caja. Todo lo que voy a pagar, tanto principal más intereses, lo deduzco en egresos de caja. Y esa es la dinámica. Cuando tengo un préstamo, entonces los tres estados financieros principales son los que se activan y los que, digamos, acogen en sus cuentas determinadas al préstamo. Ahora tenemos que tener claro qué es utilidad y qué es rentabilidad. Utilidad y rentabilidad son términos económicos. Utilidad y rentabilidad son términos económicos. El término financiero a las utilidades es el valor actual neto. El término financiero a la rentabilidad es la tasa interna de retorno, la que tenemos acá. Entonces, estos de acá, utilidad y rentabilidad, son términos financieros. Para poder entender sus pares financieros, primero vamos a ver cuál es el concepto económico, cuál es el diferencial o la diferencia entre utilidad y rentabilidad. Entonces, acá hay un ejemplo clásico que dice: si yo vendo algo en 100 y me cuesta 80, entonces el beneficio es 20. La pregunta clave acá es: ¿cuál es rentabilidad? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál de los dos es rentabilidad? ¿1 o 2? Vamos haciendo una encuesta. Ponemos acá 1 aquí y 2 acá. A ver, empecemos por allá, señorita. 1 o 2. 1. 2. A su derecha, la señora
¿cuál? La que sigue es acá. Sí. Wake up. Sí, uno. Okay. Usted. Dos. Y seguimos acá. Dos. Dos. Uno. Uno. Seguimos acá. Uno. Dos. Seguimos acá. Seguimos ahí abajo. Acá adelante, señor. A ver, tenemos acá 14, tenemos acá 19, ¿no? 19. Total, entonces tenemos acá 3, tenemos 33. ¿Está bien? ¿Alguien tiene una calculadora? ¿Qué porcentajes son? ¿Alguien tiene una calculadora para que vea qué porcentajes son? A ver, me ayudan por ahí. 14 entre 33. 42. Entonces este es 42% y este es 58%. Suma 100%. Es decir, el 42% dijo 1, el 58% dijo 2. Y habíamos preguntado qué es rentabilidad, ¿no? ¿Cuál de ellos es rentabilidad? La primera, lo que estábamos haciendo es dividir 25 entre 80, 0.25, no, debe ser 20 acá. 20 entre 80, 0.25 y acá 20 entre 100. ¿Por qué es el beneficio? Pues no hay ningún 25 acá. Entonces ha debido suponerse que ese es un error de tipeo, es un abrupto. Entonces 20 entre 80, 25 y 20 entre 100, 20. ¿No es cierto? Ellos, no, que lo que pasa es que me equivoqué porque dice 25. Principio jurídico empresarial. Son 11 principios jurídicos que si nosotros no sabemos esos 11 principios jurídicos, no podemos hacer empresa. Primer principio jurídico, la primacía de la realidad. Primer principio jurídico. ¿Correcto? No, lo que pasa es que me equivoqué porque ahí dice 25, ¿para qué pone 25? Pues no. Se supone que por deducción ha tenido que ser 20. Primacía de la realidad, igual se va a la cárcel. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, el 42% dijo 1, 25%, y el 58% dijo 2, 20%. El año 2002, creo que así, 2002, 2003, estaba trabajando para el Indecopi. No para el Indecopi, tenía una empresa de consultoría y teníamos clientes que se iban al Indecopi. En ese momento salió la ley de procedimientos concursales y si una empresa tenía problemas económicos, financieros, tenía flujos de caja deficitarios, no tenía un producto que sea aceptado por el mercado, estaba con muchas deudas, ¿no? Fundamentalmente de bancos. Los bancos comenzaban a resolver esas deudas, hacían autos precautelatorios, comenzaban a caerse las letras, etc. Entonces tenía problemas. Y cuando una empresa entra en crisis y quiebra, es lo peor que puede pasar en un sistema. Entonces, se implementó desde el año 98-99, creo, la ley de procedimientos concursales. Mediante esta ley, el Estado le da una oportunidad a la empresa para que demuestre que puede con el mercado.
que pueden pagar sus deudas, aun cuando se puede elongar el tiempo. Y le ponía un paraguas de tal manera que eximía la cobranza de todas las acreencias hasta que se resuelva el tema de su reestructuración patrimonial. ¿Correcto? Entonces teníamos un cliente que estábamos en el Indecopio haciendo la exposición y por carácter de la norma se tiene que grabar, o lo grabas o lo filmas. Estaba filmándose, yo estaba haciendo la exposición con mi socio, etc. Resulta que al fondo había un montón de personas que habían con su DNI, todo el mundo puede entrar, ¿no? Pero nadie puede filmar, nadie puede hablar, nadie puede hacer eso. Pero todo el mundo puede entrar, ¿no? Como si fuera un juicio. Entonces, pero al fondo había dos personas que estaban interesadas en esto, ¿no? Y a cada pregunta, a cada repregunta que se hacía, se veía que tenían bastante interés. Se acercaron al final de la exposición de la Junta de Acreedores y dijeron: oiga, nosotros venimos de la universidad y queremos hacer una tesis y estamos interesados en este tema. Ah, sí, están interesados, sí. ¿De qué se trata? Se trata de, vamos a identificar cuál es el grado de dicotomía conceptual. Fíjense, de una tesis de grado de maestría. ¿Cuál es el grado de dicotomía conceptual que han tenido los gerentes para mandar a la quiebra a sus empresas? Una cosa loca era. Yo le dije al tipo: déjate fumar esa cochinada porque te va a hacer daño. Y no, esa era la tesis. Era una tesis para maestría en MBA. Entonces me dijeron: estamos interesados en este tema y nos han dicho que usted puede ser nuestro asesor de tesis. Ya, hicimos la tesis que duró más o menos 26 meses. 26 meses una tesis se hizo efectivamente y arrojó un valor importante, que es lo que yo me estoy acordando referente a esto. El 32 no era 42, sino 32%. El 32% de las personas pensaba que era un concepto y era el otro. Dicotomía conceptual. Correcto. Pero lo más interesante de esto es que esa dicotomía conceptual la habían aplicado a las organizaciones. Es decir, por ejemplo, estaban utilizando como exactitud algo que era precisión. Estaban utilizando como eficacia algo que era solamente eficiencia. Estaban haciendo algo como objetivo cuando debería ser una meta. Estaban haciendo algo como utilidad cuando es una rentabilidad. Cuando tú tienes una dicotomía conceptual desde el punto de vista empresarial, y más todavía si es financiero, tú tomas una decisión ahora y no ves el impacto en ese momento. El impacto es en unos meses. Y en unos meses te das cuenta y tú no sabes por qué. Porque crees que lo que acabas de decidir está bien. Y no, es por dicotomía conceptual. Y eso funciona en la realidad. Funciona en la realidad. Porque 68% de las personas en esa época mandaron a la quiebra a sus empresas porque simplemente confundían los conceptos. Acá los porcentajes son diferentes, pero si nosotros estamos hablando, quisiéramos determinar la rentabilidad, el concepto de rentabilidad es el siguiente. La rentabilidad es la utilidad neta entre la inversión que hace posible las utilidades. Esa inversión de acá tiene que haber hecho posible esta utilidad de acá, si no, no es rentabilidad. ¿Correcto? Entonces, las utilidades libres entre la inversión que hace posible esas utilidades libres es el concepto de rentabilidad. Y si es eso, ¿cuál de estos será la respuesta? ¿Uno o dos? Uno. ¿No es cierto? Porque ¿cuánto es la inversión acá? Es 80 lo que me está costando. Eso es lo que estoy invirtiendo. ¿No es cierto? ¿Y cuánto estoy obteniendo de beneficio? 20. 20 entre 80 era la rentabilidad. 25% de la rentabilidad. ¿No es cierto? Los que respondieron uno entonces fue el 42%. Y los que tienen dicotomía, no sé si tienen dicotomía conceptual, porque no es la única forma de evaluarlo, pero por lo menos se equivocaron esta vez. Así se podría decir, es el 58%. ¿No es cierto? Ahora, eso no es algo grave, ¿correcto?
¿eso se puede subsanar? Por supuesto que sí, eso se puede subsanar. Es grave cuando tú no tienes la apertura mental como para poder generar cambios. Eso sí es grave. Cuando tú estás haciendo más de lo mismo, ahí tenemos un problema. Correcto. Pero cuando tienes la gran capacidad de poder mirar rápidamente, por ejemplo, ahorita no conocía esto, ahora sí, desde ahora en adelante voy a... Correcto. Tienes esa capacidad y eso no se encuentra normalmente. Ahora tú puedes decir, oye, pero si eso es fácil, lo acabo de aprender, estoy seguro que de acá en adelante no va a volver a suceder. Claro, eso lo piensas ahorita. ¿Y por qué piensas eso? ¿Sabes por qué? Porque justamente estás en este curso. Por eso tú tomaste la decisión de aprender, tomaste la decisión de saber más, tomaste la decisión de consolidar tus conocimientos. Ya eso me está diciendo algo de ti. ¿Correcto? Pero aquella persona que, aun cuando la escucha, no la aplica, o se empecina y dice, no, pero pone peros todavía al conocimiento, radica algo que cree que es así, cuando no es así. Porque cuando lo aplicamos a la realidad, el resultado es adverso. ¿No es cierto? Entonces, ese es un primer momento. Un cuadrito que voy a hacer acá sería oportuno en este momento. Desde el punto de vista, digamos, económico y desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. La utilidad y la rentabilidad. Desde el punto de vista económico, la utilidad vendría a ser igual, utilidad igual ventas menos costos totales. Esas son utilidades. Desde el punto de vista económico, la rentabilidad es igual utilidad neta entre inversión inicial. Desde el punto de vista económico, estamos viendo acá, para poder entender luego desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista financiero, las utilidades acá es el valor actual neto, algo que vamos a ver en la próxima sesión, el valor actual neto. Y la rentabilidad es la tasa interna de retorno. Entonces, el margen o utilidad es economía, como el valor actual neto es a la finanza. La utilidad neta entre la inversión es economía, como la tasa interna de retorno es a la finanza. Ahora vamos a ver, como parte de la función financiera, es el diagnóstico de los estados financieros. Entonces vamos a ver algo de eso ahora, ¿no? Si quisiéramos tratar de ver qué es lo que ha ocurrido con las decisiones que hemos tomado en un lapso de tiempo en una empresa, tendríamos que ver qué es lo que ocurrió respecto a liquidez, a gestión, a solvencia y a rentabilidad. Liquidez, porque necesito saber la disposición del efectivo. Gestión, porque necesito saber cuáles son las decisiones que están generando la mejor oportunidad de hacer negocios. La solvencia, porque quiero saber cuál es el apalancamiento que tengo para ver si tengo cobertura de financiamiento. Y la rentabilidad, obviamente, porque quiero conocer cuál es un resultado de todas las decisiones que he adoptado, tanto en liquidez como gestión y en solvencia. Quiero saber cuál es el resultado.
¿no es cierto? Entonces, averiguaríamos sobre 4 aspectos fundamentales. ¿Dónde encontramos esa respuesta? En los estados financieros. Los estados financieros se hacen en algún momento, es decir, en un momento adecuado. Yo hago, por ejemplo, acá, este es el flujo de tiempo, y en este flujo de tiempo hago un corte acá, con la información y datos a esta fecha de las transacciones, hago un primer registro, que es el registro diario, el cotidiano. Todos los registros que hago diariamente, las operaciones, mayorizo acá, es decir, hago una clasificación de cuentas y luego elaboro los informes. Eso lo hacen los contadores, se elaboran los informes. ¿Qué informes son? El balance, el estado de resultados y el flujo de caja. Sabiendo que la dinámica es que la utilidad periódica va acá a una cuenta patrimonial, ¿no? Bueno, hay algunas ideas fundamentales ahí. Y esto es el contraste de cuentas que se llaman ratios financieros. Si contrasto algunas cuentas, tanto de balance como de estado de ganancias y pérdidas, es decir, una las pongo en el numerador y otra las pongo en el denominador, encuentro lo que se llaman ratios. Un ratio es un valor real, no valor real porque sea tangible, sino un valor real porque está dentro de la recta de números reales, ¿correcto? Hay números enteros, hay números, etc. Estos números reales, decimales, por ejemplo, donde tengo numerador y denominador con la misma unidad. En el numerador tengo soles, en el denominador tengo soles. Se eliminan soles y me queda un número dimensional. Ese número dimensional, cuando estoy contrastando cuentas contables, se llaman ratios. Y si estos ratios dan cuenta de un futuro, conservando el valor del dinero y el tiempo, son ratios financieros, ¿correcto? Entonces, estos ratios financieros contrastan, por ejemplo, cuentas por cobrar con activo corriente. Ese es un ratio. Activo corriente con pasivo corriente. Este es otro ratio, liquidez. Ventas con patrimonio, es otro ratio. Utilidades operativas con total activo, rentabilidad, es otro ratio. Entonces, las cuentas salen de aquí, del balance y del estado de ganancias y pérdidas. Contrasto estas cuentas con numerador y denominador, como tienen soles arriba y soles abajo, elimino los soles y me queda un coeficiente. Ese coeficiente, desde el punto de vista del argot financiero, se llama ratio financiero, ¿correcto? Entonces, estos ratios sirven justamente para medir y para llevar un control de cómo vamos, para tomarle el pulso, digamos, a la empresa. En el diagnóstico de estados financieros tenemos 4 momentos para hacer ese diagnóstico: un análisis vertical o estructural, un análisis horizontal o histórico, análisis de ratios, que es lo que hemos visto antes, y un análisis de fuentes y usos, para ver de dónde proviene el dinero y a dónde parece que se ha ido el dinero. Es importante saber de dónde viene y a dónde va el dinero. Estamos entonces en la fase de diagnóstico. Entonces tenemos ratios de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Vamos a ver ahora el caso Bacus, que ustedes tienen impreso ahí. Por ejemplo, acá un balance, más abajo tenemos un estado de ganancias y pérdidas, lo de 3 hojas, supongo. ¿Está bien? Y después en otra hoja tenemos los ratios financieros, ¿correcto? Tenemos los ratios financieros. Entonces, inicialmente vamos a hacer un análisis vertical. ¿Qué significa un análisis vertical? El análisis vertical es un análisis estructural, es decir, debemos saber cuáles son los porcentajes que tenemos de las cuentas contrastadas, en el caso del activo corriente, con todo el activo o con todo el balance. Si yo sumo activo corriente más activo no corriente o activo fijo, tengo total balance. Entonces todas estas cuentas las voy a contrastar con total balance para saber
qué porcentaje tengo de cada cuenta. Cuando yo estoy adquiriendo o estoy calculando un porcentaje, estoy calculando la estructura. Decir una estructura es determinar qué porcentaje tienen los elementos de un todo. Esa es una estructura. Por ejemplo, tenemos estructura molecular. Sabemos cuántos electrones tiene de toda la molécula, cuántos protones tiene de toda la molécula. Estructura ósea. ¿Cuáles son, por ejemplo, la cantidad de huesos de la cabeza respecto a los huesos de todo el cuerpo humano? Podríamos calcular qué porcentaje de huesos de cabeza tenemos frente a huesos de todo el cuerpo. Entonces podemos estructurar huesos de las extremidades, del torso, etc. Infraestructura también. Esta construcción es una infraestructura. Podemos saber, por ejemplo, la masa de los elementos verticales, como las columnas, qué porcentaje es del total de la masa de este edificio. La masa de los elementos coplanares, muros, techos, pisos, qué porcentaje es del total de la masa del edificio. Entonces, estamos estructurando, ¿no? Acá igual, ¿cómo estructuramos, por ejemplo, esto? Esto es el estado financiero de balance. Yo puedo estructurarlo así: activo corriente 60%, activo fijo 40%. ¿Cuánto suma todo? 100%. Acá puedo calcular así: pasivo corriente 20%, pasivo a largo plazo 40%, patrimonio 40%. ¿Cuánto suma todo? 100%. 100% en activos, 100% en pasivos y patrimonios. Está estructurado. Si es que yo quisiera saber cuánto es el capital de trabajo de este balance, tendría que restar activo corriente menos pasivo corriente. Pero si yo quisiera saber, la pregunta fuera distinta, y la pregunta sería: ¿cuánto es el capital de trabajo estructural de esta empresa? Yo diría que es 40%. ¿Correcto? Entonces, si me preguntan ¿cuánto es el capital de trabajo de esta empresa? Lo tengo que decir en soles. ¿Cuánto es el capital de trabajo estructural de la empresa? Lo tengo que decir en porcentaje. Como tengo el dato de que el activo corriente es 60% y el pasivo corriente es 40%, resto, y el capital de trabajo estructural será 40%. 60% menos 20%, 40% del capital de trabajo estructural. ¿No es cierto? Entonces, el lenguaje un poco también tiene que contribuir para el entendimiento propio de la información y datos financieros que necesitamos, ¿no? Lo mismo acá. Acá, por ejemplo, lo podría estructurar de la siguiente forma: esto es 60%, por ejemplo, esto es 40%. ¿No es cierto? Esto puede ser 70%, esto puede ser 30%, más o menos. Ya está estructurado. Si la pregunta fuera ¿cuánto es el capital de trabajo estructural de esta empresa?, ¿cuál sería la respuesta? ¿Aló? ¿Ahí? Menos 10%. Menos 10%. 60 menos 70 menos 10%. Capital de trabajo estructural. Entonces, el primer análisis que tenemos que hacer en este estado financiero es un análisis vertical, ¿no? Y en el análisis vertical debemos detenernos un poco traduciendo las dos principales cuentas más importantes, ¿no? Por ejemplo, el año 94, ¿cuál es la cuenta más importante del activo corriente de bancos? El año 94. Y vemos que el año 94, por ejemplo, ¿qué porcentaje es el mayor? Tenemos 9.06% existencia, es la cuenta más importante. La segunda cuenta más importante es caja y bancos, con 8%. Entonces, existencias y caja y bancos son las cuentas más importantes del año 94. Vemos cuál es la cuenta más importante del año 93. El año 93 vemos que es 11.44, existencias nuevamente, y 8.22 caja y bancos nuevamente. Podríamos advertir, por ejemplo, quizás que puede depender de una política de empresa
que la política de la empresa sea que las cuentas más importantes se mantengan en una cuenta determinada. O puede ser también que producto de las decisiones que ha tomado la empresa, mantiene esa posición financiera. También puede ser. Hasta ahora no sabemos mucho de la empresa, sino estamos haciendo un diagnóstico y lo que estamos viendo es que las cuentas más importantes son existencias con mayor porcentaje y caja. Es decir, la mayor cantidad del activo corriente la tiene en productos y en efectivo, ¿no? Hasta ahí. Vamos a ver en el activo no corriente. En el activo no corriente, la cuenta más importante, ¿cuál es? Acá tenemos 38%, total de inversiones en valores. Y acá tenemos 41% que es inmuebles, maquinaria y equipo. Inversiones en valores fue un año y el año anterior fue inmuebles, maquinaria y equipo. Vayamos al tema del pasivo. El pasivo. Vemos entonces estos 2 años, este es el análisis estructural o vertical, cuáles son las cuentas importantes en pasivo corriente. Es decir, la deuda que yo debo hasta el 31 de diciembre de este año. Pues la cuenta más importante acá ha sido aparentemente 5.14, que es tributos. Y acá ha sido 5.12, que es parte corriente de la deuda de largo plazo. Parte corriente de la deuda de largo plazo, es 5.12. Y el pasivo a largo plazo, la cuenta más importante ha sido esta, que es, el pasivo a largo plazo es deudas a largo plazo, obviamente, ¿no? Y en patrimonio, que tenemos capital, participación patrimonial, reservas y resultados acumulados, la cuenta más importante es, bueno, capital, 27% contra 34%. Son cuentas más importantes. Entonces es un análisis vertical. Ahora, ¿cómo es un análisis horizontal? El análisis horizontal es comparando un periodo contra otro periodo. Entonces, acá por ejemplo, vamos a ver cuál es el análisis horizontal. Y en estas 2 columnas está el análisis horizontal. Acá está la diferencia entre un año y otro. 1994 el más reciente, 1993 el más antiguo. Si resto esto, me da 21.000. Esto a propósito está en miles, 21 millones sería. Y acá pongo la diferencia, pero en porcentajes. Entonces, por ejemplo, en caja y bancos, o en efectivo, que es la cuenta de ahora, en efectivo, se ha crecido 35.9%, 36 creo, 35.9%. Eso es lo que se ha crecido. Es decir, antes teníamos 60.000 en caja, ahora tenemos 81, es decir, hemos crecido 21. Y eso es un crecimiento de 35.9. En valores negociables, por ejemplo, se ha decrecido 87%. ¿Cómo sale ese cálculo? Teníamos primero 33.000 y ahora tenemos 4.000. Ha decrecido, ¿no? Por ejemplo, otra que ha decrecido ha sido otras cuentas por cobrar. Teníamos antes 27.000 por cobrar y ahora tenemos 19.000 por cobrar. Entonces acá se ha decrecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las cuentas, en el análisis horizontal, podemos advertir dónde está el dinero o a dónde se ha ido el dinero. ¿Correcto? ¿Dónde está la plata o a dónde se ha ido la plata? Es decir, ese es un estudio de fuentes, de dónde viene, y usos, a dónde va. Fuentes y usos. ¿Dónde viene la plata? ¿Cuál es la fuente de financiamiento del dinero? Y usos, a dónde se ha aplicado ese dinero. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos un análisis horizontal, hacemos un análisis comparativo y comparamos una fecha contra otra fecha, de tal manera que podemos advertir de dónde proviene el dinero y de dónde va. Aparentemente lo que tenemos acá es lo siguiente: en caja y bancos tenemos más dinero, tenemos 21.000, es decir, hemos crecido. Pero en valores negociables tenemos menos dinero, lo que supone que si tenemos menos dinero en valores negociables, ahí tengo una fuente de financiamiento. Yo tenía, por ejemplo, 33 acá y ahora tengo solamente 4, es decir,
29.000 se han resuelto, se han monetizado 29.000 en valores negociables, lo que significa que esos 29.000 se convierten en una fuente financiera. Desde el punto de vista financiero neto, posibilidad futuro es un balance general. Y un balance general tiene más o menos esta característica, ¿no? Activo y pasivo. El activo puede ser activo corriente, activo no corriente. El pasivo puede ser pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. ¿Qué es un activo? Para hacer un repaso rápido. Un activo es todo lo que tengo. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo que debo, ¿cierto? Lo que yo tengo es un activo, lo que yo debo es un pasivo. Muy bien. Pero lo que yo tengo, que es un activo, depende cuándo lo resuelvo. ¿Y qué significa resolver desde el punto de vista jurídico? Significa liquidar, terminar, cerrar. Entonces yo hago el cierre de una operación cuando liquido la operación desde el punto de vista jurídico, cuando liquido, ¿cierto? Entonces este activo, lo que tengo, si es que es liquidable hasta el final del ejercicio económico, el ejercicio económico es el ejercicio fiscal. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, el ejercicio fiscal en el Perú empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Significa que si yo logro resolver si yo quisiera saber cuánto gano cada vez que vendo un producto, calcular el margen de contribución, se dice en contabilidad, margen de contribución unitario, precio de venta unitario menos costo variable unitario, ese era mi margen. Pero cuando estoy en finanzas, ya no digo margen, digo spread. El spread es un diferencial, igual que ventas menos costos totales. Acá el diferencial es de tasas. Tasa activa menos tasa pasiva. El spread es un diferencial de tasas. Tasa activa menos tasa pasiva. Por ejemplo, en el sistema financiero, los bancos mantienen un spread. Obvio, porque el negocio de un banco es un negocio financiero. ¿Correcto? Si yo tengo, por ejemplo, un negocio de compra-venta, pero ese negocio de compra-venta, yo lo estoy tomando desde el punto de vista económico, ¿correcto? Mi margen será las ventas menos mi costo total, eso es lo que gano. Pero si estoy tomando este negocio, el mismo negocio, desde el punto de vista financiero, tengo que calcular un spread, como los bancos, que son negocios financieros. Un banco, por ejemplo, tiene un spread, que es como si cuando estamos hablando de que la función financiera es la aplicación razonable de los recursos, estos recursos que se aplican a una acción financiera necesitan un spread positivo o un spread positivo. Si estás en Nueva York dices spread, si estás en California dices spread. Igual. Entonces, si este spread es positivo, significa que tiene una tasa de renta superior a su tasa de costo. Es como economía mantener un margen de contribución unitario positivo para la venta de un producto. Igual. La función financiera entonces trata en lo posible de generar todos los recursos que razonablemente, es decir, mantengan spread positivo. Esta función financiera siempre está monitoreando estados financieros. Estos estados financieros, que pueden ser el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja o el balance, al ahorrista, porque el ahorrista lleva su plata al banco, es una tasa pasiva. ¿Correcto? Entonces el banco te cobra una tasa activa, 24%, 25%, y te paga una tasa pasiva, 0.75, 1%. ¿Cuánto es el spread? Promedio ponderado 24% en el Perú. Hay que poner un mango. ¿Correcto? Ese es el spread. Las empresas tienen un spread también.
Las empresas tienen un split, que también tiene su tasa activa y su tasa pasiva, su tasa de ventas o su tasa de renta y su tasa de costo. La tasa de renta es la tasa interna de retorno, es como si fuera la tasa activa, la tasa interna de retorno. Y la tasa pasiva es la tasa de su costo de capital, que viene a ser costo de capital, K sub 0. K sub 0 es costo de capital empresarial, podría ser también costo de oportunidad. Entonces, un spread de una empresa, de cualquier organización que no sea un banco, mantiene tasa activa, tasa interna de retorno, tasa pasiva, tasa de costo de capital. Fuera un margen financiero, ¿no? Hay quienes dicen el spread, la traducción del spread es margen financiero. Bueno, es un spread. Este spread es tasa activa menos tasa pasiva. ¿Cuál es la tasa activa? Es la tasa que te cobra el banco cada vez que tú le solicitas un préstamo. Porque sabes que yo quiero 100.000 para mi negocio, pactan 100.000 para el negocio, ¿correcto? Muy bien, entonces las tres condiciones del financiamiento. Primero, la idea. ¿Qué vas a hacer con la plata? La idea, ¿no es cierto? Segundo, ¿quiénes son las personas que van a echar a andar este negocio? Tercero, el contrato de crédito. ¿Cuál es el contrato de crédito? ¿Cómo voy a pactar la devolución, tasa, plazo, etcétera, etcétera, etcétera? Las condiciones. En ese contrato de crédito está consignada la tasa activa, esa tasa activa. La tasa activa es la tasa que te cobra el banco cada vez que tú le prestas dinero. Entonces, el sistema financiero en colocaciones cobra una tasa activa. Y la tasa pasiva es la tasa de captaciones. El banco capta ahorro del público, ¿correcto? Entonces, esa tasa